Hola de nuevo, nos encontramos en su programa Desde Roma con el Papa. El día de hoy vamos a hablar con ustedes sobre el Sínodo de los Obispos, la nueva evangelización, lo que nos entregaron los obispos como un regalo para esta nueva evangelización. Efectivamente, yo creo que los que nos han escuchado en las semanas pasadas se han acordado, ¿verdad?, que siempre en estas semanas hemos hablado del Sínodo de los Obispos, de lo que están diciendo los obispos en Roma. Y pues solamente recordar o hacer un breve análisis de lo que han sido estos días. A partir del 7 de octubre se han reunido algunos obispos en Roma, como sucede en intervalos regulares, para discutir sobre temas particulares. Esto es lo que se llama el Sínodo de los Obispos. O sea, básicamente obispos que vienen y discuten entre ellos junto al Papa, ¿no?, para encontrar la verdad o para poder... analizar un tema. Y este año ha tocado discutir sobre la nueva evangelización como un medio para transmitir la fe en nuestros días. Y al finalizar estas reuniones que han tenido aquí en Roma, pues los obispos han entregado un mensaje que es el que nosotros queremos compartirles, sacando párrafos, ideas importantes de este mensaje. Sí, está dirigido a todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo a la familia. Se ve que subraya mucho la familia, ¿no?, como primera evangelizadora. Y también hay que tomar en cuenta lo esencial, ¿no?, del término nueva evangelización, que no significa pues recrear el evangelio, ¿no? Claro. Partes del evangelio, no sé, inventarse, sacarse de la manga no sé qué historias, ¿no? Sino, sí, ¿no? Sí, sí. Sino el modo reavivado, más entusiasta, o más bien entusiasta, ¿no? Porque a veces falta entusiasmo en el cristiano, ¿no? Como que tenemos que hacer vida esa frase de Juan Pablo II que tanto decía él: no tengáis miedo, no tengan miedo de hablar de Dios nuestro Señor, de ese Dios que se hizo humano como nosotros, ¿no? Que habló con palabras humanas, y este es el evangelio, ese desvelarse de Dios, ¿no? Ese mostrarnos su rostro, mostrarnos cómo es realmente Dios, ¿no? Ahí en Él, en Jesucristo, podemos ver, no solamente físicamente, que también es impresionante decir, ¿no?, Dios está aquí, ¿no? Físicamente está aquí, o sea, Jesucristo, ¿no? Sino que cómo es Él interiormente hablando, ¿no? Cómo es Dios realmente, ¿no? Sí, de hecho, algo que decían los obispos que a mí me impactó realmente, que decían: este sigue siendo el mundo que Dios ama. Porque esta es la centralidad del Evangelio. O sea, Dios es amor. Dios se encarnó por amor. Dios instituye a la Iglesia por amor. De hecho, el Papa en su primera encíclica Deus Caritas Est nos hablaba sobre este tema del amor. Y este es el punto central de todo el trabajo que están haciendo los obispos. Evangelizamos por el amor. Hacemos todo por el amor, y este sigue siendo el mundo que Dios ama. Por eso de la evangelización, por eso se transmite el mensaje a todas las criaturas, a todos los continentes, a todas las partes de la tierra. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con un Dios que es amor, que es el que dicen los obispos. De hecho, lo ponen como un medio de evangelización. El primer medio es la contemplación, es decir, estar con Dios, conocerlo, para que de esa manera podamos transmitir la palabra, ¿no? Realmente esta es la nueva evangelización. Y si se fijan, como tú decías, José Enrique, no es algo, una nueva estrategia de marketing, como decían los obispos, sino que es algo que ya se ha vivido en la iglesia, ¿no? Que de hecho los europeos a la iglesia de América pues nos lo llevaron, llevar el amor de Dios, como también decía la Virgen de Guadalupe: yo soy la madre del amor hermoso, ¿no? Entonces, como vemos, este sínodo nos viene a recalcar que no se están buscando estrategias nuevas de marketing, como se podría pensar, sino realmente redescubrir los medios que ya tenemos en la iglesia y que son los únicos por los cuales hemos estado a través de estos 2000 años, que es el tratar de llevar ese mensaje de alegría, de paz. Un punto interesante que mencionan los obispos en su mensaje es el hecho de que todos estamos llamados a ser evangelizadores. Claro. Es decir, la nueva evangelización no es algo que van a hacer los obispos, que se han reunido, han analizado este tema y son ellos los que lo van a hacer. No, toda la iglesia es la que está comprometida en esta nueva evangelización. Es toda la iglesia la que tiene que ser nuevo evangelizador. Y cuando digo que es toda la iglesia, pues soy yo, eres tú que nos estás escuchando. Cada una de las personas que formamos parte de la iglesia estamos llamados a transmitir el mensaje de Cristo. Y esto se hace con una vivencia alegre y auténtica de nuestra fe.
Sí, de hecho algo que a mí me alienta mucho en este mensaje del sínodo es que se dirigen a todas las iglesias en particular, y nosotros que nos encontramos aquí en Europa pues nos damos cuenta de la situación que está en Europa, y hay un mensaje muy bonito que dice a Europa, que dice: no deben por tanto abatirse los cristianos europeos por todo lo que está pasando, y dice, sino que deben de percibir todo esto que está pasando de relativismo como un reto. Entonces, es decir, Europa también sigue teniendo este papel importante dentro de la iglesia, que es a través del arte, de la historia, que pues, nosotros que venimos de América, pues les agradecemos mucho la evangelización que nos han llevado, que nos han hecho felices, pero ven esto como un reto, ¿no? Y creemos que la iglesia en Europa, en África, en América Latina, en América del Norte, pues va a quedar fortalecido con esto, ¿no? Y también pasando a otro tema, en este año de la fe, el Santo Padre ha iniciado una serie de catequesis que ya hemos comentado durante todos estos segmentos. El Santo Padre ha iniciado el tema de la fe, ¿no? Y este miércoles pasado, en el Ángelus, el Santo Padre nos hablaba en el por qué creer, ¿no? Entonces dice, cito textualmente unas preguntas que a mí me ayudaron mucho, que dice: la fe tiene un carácter personal e individual. ¿Interesa solo a mi persona? ¿Vivo mi fe por mi cuenta? Entonces, por ejemplo, a mí estas preguntas me ayudaron muchísimo en mi oración a darme cuenta por qué creo, y si realmente lo que yo creo lo transmito, ¿no? O si solamente creo yo, ¿cómo lo hago para que otros crean? Entonces... Claro. Y esto, perdón, me da pie para regresar a lo que decías sobre el hecho de que los obispos nos invitan a vivir la fe en comunidad, ¿no? Que es lo que constituye las iglesias en cada continente. Y a mí me gustaría volver un momento al mensaje del sínodo, solamente para hacer presente a todos los que nos escuchan o que nos ven por la televisión, pues el mensaje particular que han dirigido los obispos a la iglesia en América Latina, ¿no? Que es hacer frente a las circunstancias, a los desafíos del presente, que no son problemas. Me gusta mucho cómo lo ven, son desafíos que incluso en situaciones de pobreza, de violencia, de dificultades, pues son ocasiones, oportunidades para vivir más arraigados en Cristo, para mantenerse firmes en la fe y también para fortalecer la sociedad. Y también algo que a mí me da muchísimo es sobre la iglesia, porque en este contexto de las catequesis del año sobre la fe, el Santo Padre nos ha recalcado mucho que la fe primeramente se tiene que vivir uno personalmente con Dios. O sea, yo, Josué, Enrique, Daniel, cada uno de manera personal tiene que vivir con Dios para poderlo transmitir, pero también lo que nos tiene que dar alegría es que lo vivimos en una comunidad que se llama iglesia, ¿no? Y hay una frase que el Santo Padre decía de San Cipriano de Cartago, que decía: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Eso es muy bonito. Sí, muy bonito. Y es algo que es real, es decir, dentro de la iglesia nunca estamos solos. Como hemos visto, contamos con los santos, contamos con los religiosos, con las religiosas, con los seglares que nos apoyan. De hecho, para nosotros es un gran consuelo contar con seglares que nos apoyan en nuestra vocación, con nuestra propia familia. Entonces vemos esta comunidad eclesial como universal, como es la catolicidad. De hecho, nuestro profesor de italiano nos recordaba a nosotros que el ser católico es, a ver si entienden la frase, no es no tener nacionalidad, sino tener la nacionalidad católica, que es decir, si tú vienes de África, si tú vienes de Oceanía, si tú vienes de América, eres católico, eres mi hermano, ¿no? O sea, no hay división. Eso es lo que a mí me gusta. De hecho, nosotros que hemos tenido la experiencia de estar en San Pedro al inicio del año de la fe, en las canonizaciones, es muy bonito ver a la iglesia joven, a la iglesia de diferentes lugares, y sentirme realmente sus hermanos, o sea, sentirlos mi hermano, mi padre, mi madre, como decía Jesús, ¿no? Y pienso que en este cuerpo de la iglesia ocupa un lugar muy especial la Santísima Virgen María, que es algo que quería mencionar, porque también los obispos en su mensaje lo mencionan hacia el final, ¿no? Como María es la estrella de la nueva evangelización. Ella es la que ha vivido con mayor intensidad todo el misterio de Cristo. Y no se trata de que ella está allí como si fuera fuera de la iglesia. No, María es parte de la iglesia. Y la Virgen Santísima nos acompaña, nos alienta, nos da su ejemplo, pero también nos da todo su apoyo de madre. Y sí, algo muy importante es entender que iglesia no solamente es la jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes, etcétera, ¿no? Sino cada uno de nosotros los cristianos. Y como bien decíamos, también la Santísima Virgen es parte de la iglesia, y es hermoso saber
que esa parte de la iglesia que es la Santísima Virgen, pues es la Santísima, ¿no? Es la que ya está en el cielo y ya la iglesia realmente ha triunfado. Y como dice el Papa como dijo en su homilía de la Asunción, que me llamó mucho la atención, eso de la Asunción de la Santísima Virgen nos está hablando de que ya hay un espacio para el ser humano en Dios, como también hay un espacio en nosotros para Dios, ¿no? Bueno, queridos amigos, el tiempo se nos termina lamentablemente, pero les esperamos en el siguiente segmento. Por favor, no se lo pierdan porque vamos a hablar sobre el Papa, la audiencia y todo lo que el Papa nos dice para esta semana. Muchas gracias.